siendo uno de los géneros musicales que más ha generado polémica en la historia de la música, por transgredir no solo el paradigma musical con propuestas no digeribles para las masas, sino también los cimientos de una sociedad mojigata, conservadora, religiosa e intolerante. El metal llegó a nuestro mundo en el siglo pasado e influenció a millones de personas a lo largo de la historia, despertando la curiosidad por lo prohibido, desnudando los tabús del sistema y sembrando la semilla de libertad del pensamiento por medio de sus notas. Bien sea para quienes adoptamos el metal como un estilo de vida, como una posición hacia el mundo, o para quienes simplemente disfrutan del género como consumo artístico. Es innegable que el metal y su encanto oscuro ha despertado la curiosidad y la admiración de varios, y la incomodidad y el enfado de muchos a lo largo de más de medio siglo. Pero no siempre se está claro cómo y cuándo se originó todo el universo de este estilo, que se consolidó más que como un género musical, una contracultura y un estilo de vida en todos los hemisferios del planeta. En este capítulo descubriremos los orígenes del propiamente dicho género del metal, pero centrándonos principalmente en la rama del metal británico. Nombrada como la primera oleada del heavy metal, surgió en Reino Unido a finales de los 60 y tuvo un gran éxito en el mundo con bandas como Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath, llamados heavy rock en aquel entonces. La ciudad de Birmingham dio a luz a esta última, una ciudad que por esa fecha se caracterizaba por ser de clase obrera, por una infraestructura decadente aún recuperándose de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, y donde la industria de la metalúrgica era el principal motor económico. Toda una ironía. Con respecto a Black Sabbath, Tommy Iommi, su guitarrista, trabajaba en una fábrica como soldador. Ya en su último día de trabajo, tras haber renunciado, sufrió por descuido un accidente con una máquina cortadora de metal, similar a una guillotina, que le rebanó parte del dedo medio y el anular. Decidido a no rendirse a la música, creó una prótesis con cuero y plástico para sus dedos amputados. Armó además su propio juego de cuerdas a partir de ejemplares de banjo, a las que disminuyó la afinación para reducir la tensión y se conectó a amplificadores con entrada de bajo, dando como resultado un sonido característico. Por si no fuera poco, la banda decidió utilizar el tritono del diablo. En el ámbito de la teoría musical, el tritono es un intervalo que abarca 3 tonos enteros y produce un sonido desagradable, una disonancia perturbadora para el oyente. En la Edad Media, los monjes se asustaban al escuchar este sonido, ya que relacionaban el arte con lo bello y con Dios. El tritono fue considerado el sonido de Satanás. Fue catalogado como Diabolus in música, el diablo en la música. Y naturalmente fue prohibida su interpretación rotundamente. Estos dos acontecimientos le dieron una fuerte relevancia a esta banda, principalmente por su sonido oscuro. En cuanto a Deep Purple, su mítica canción Smoke on the Water compuso el riff que consta de 4 notas atemporales y se convirtió en el riff más famoso de todos los tiempos. De la misma manera, Led Zeppelin sobresalió con su propuesta psicodélica, con atributos del folk tanto en sus letras como en su música, sin dejar de lado la fuerza del heavy rock. Sería la mezcla de todas estas innovaciones las que muchos expertos aseguran dio origen al proto-metal y construirían los pilares más sólidos del metal. Pero años posteriores, debido a conflictos internos, dichas bandas se disolvieron o sufrieron cambios notorios, desencadenando la baja de popularidad, y los medios de la época voltearon su vista a géneros más lucrativos como la música disco,
y el New Wave. El acontecimiento fue considerado por algunos como la caída del heavy metal. A inicios de los 70, el carbón era la principal fuente de energía en el Reino Unido, y acorralados por la inflación producto de la crisis mundial del petróleo, los mineros británicos ejecutaron huelgas masivas exigiendo aumentos salariales. Estas huelgas generaron un desabastecimiento de electricidad que afectaría la calefacción, el sistema alimenticio, entre otros males. El país se encontraba bajo una inconformidad social producto de las malas políticas socioeconómicas, encabezadas por Edward Heath, en aquel momento primer ministro de Reino Unido, que desencadenaron un alto índice de desempleo, siendo en 1973 el punto más alto con una tasa de desempleo alarmante para esa nación. Esta fue la cuna para que los jóvenes, especialmente de clases obreras, decidieran emprender en la música como una posibilidad para ganar ingresos extra, al mismo tiempo que drenar y expresar su enfado hacia el gobierno y la inconformidad sobre un futuro que lucía incierto. Podemos apreciar aquí que el metal, como la mayoría de creaciones ligadas al arte, nacen en tiempos difíciles, bien sea como una expresión de protesta o como un descargue para soportar la cruenta situación. En esta época sería la cuna no solo para el resurgimiento del heavy rock, sino también para otros movimientos. Estamos hablando del punk. Tal propuesta pretendía impartir la ideología de la anarquía con un estilo musical simple y letras altamente contestatarias hacia el gobierno y la corona. Esta tribu urbana optó por un corte de cabello estilo mohicano, vestimentas maltrechas, parches, prendas rotas, tanto para diferenciarse del resto de la sociedad como para simbolizar el estado en el que se encontraba la juventud debido a la crisis que afrontaba. En este escenario de finales de los 70 se formarían bandas como Iron Maiden y Def Leppard, que encabezarían la denominada nueva ola del heavy metal británico. Según la socióloga estadounidense Dina Weinstein en su libro Heavy Metal, la música y su cultura, en este auge de inicios de los años 70, el heavy metal adquirió la madurez como movimiento subcultural y se desprendió completamente del resto de corrientes musicales y sociales. A diferencia del punk, estaban poco interesadas por la política y veían en la música y en el acto de reunirse entre sus pares y compartir códigos como una forma de evadir la realidad, siendo la cerveza y la música sus fuentes de placer predilectos. A pesar de haber muchos códigos masculinos, no hay referencia concreta al machismo, más sí una cierta homofobia. El nombre del amante del metal, entiéndase metalero, es metalhead en inglés. Se deriva del cómo los metaleros sacudían la cabeza al ritmo de la música. El catalogado headbanging y el mosh es la manera de bailar la música más agresiva en grupo. La mano cornuda también es una señal muy recurrente en la cultura metalera. Desde este momento ya podemos apreciar cómo se forman los códigos que repercuten hasta la actualidad dentro de esta comunidad. El heavy metal valora la tecnicidad y la originalidad musical. Las presentaciones en vivo eran muestra de estatus, y las bandas que practicaran estilos más básicos, comerciales, eran tildados de vendidos, de posers. El cabello largo, los jeans, fueron parte de su estética, sumado al uso del cuero como referencia al sadomasoquismo y fetiches sexuales. También cierta influencia a los moteros y rockeros de los 70s, utilizando referencias militaristas como cinturones con balas y botas de cuero. Comprendemos ya que este entorno está construido en un estilo de vida donde el placer carnal, en paralelo a la moral cristiana, no está mal visto y se disfruta a plenitud, recordando un poco a valores morales más antiguos como serían los del Imperio Romano y la antigua Grecia. La banda británica Judas Priest fue una pieza esencial en redefinir la estética del metalero moderno, con sus atuendos irreverentes, fetichistas en cuero y metal que aún hoy se siguen utilizando. Los punks y los metaleros en Reino Unido mantuvieron fuertes confrontamientos tanto por sus ideologías
como por obtener el liderazgo en los bares locales. Al pasar los años, se aperturaron locales especializados en música punk y otros en música heavy metal. Irónicamente, el heavy metal británico bebió en cierta medida de las influencias artísticas de sus antagonistas punkeros. Es preciso citar a dos figuras no británicas, pero que fueron de gran aporte para esta cultura. Estamos hablando de Alice Cooper, músico estadounidense que, influenciado por artistas como Arthur Brown y sugestionado parcialmente por su productor Frank Zappa, propuso una puesta en escena enigmática y terrorífica, haciendo de sí mismo un personaje de terror y misterio, con maquillaje cadavérico y dándole una forma definitiva al denominado álbum conceptual, de mucha relevancia en el metal actualmente. Años después aparecería Ronnie James Dio, estadounidense vocalista de Rainbow, que definió la voz del heavy metal con un rango vocal abrumador. Fue el protagonista de muchas obras inspiradas en la épica, el folclore medieval y estilos neoclásicos, creando el concepto del héroe de la voz al mismo nivel que el héroe de la guitarra. Además, fue el creador de la señal de la mano cornuda, que explicó en una ocasión era una señal que su abuela italiana utilizaba para alejar el mal del cuerpo. Ambos vocalistas personificaron la dualidad del bien y el mal en la escena del metal, la fuerza de las tinieblas por Alice Cooper y el heroísmo de la épica por Dio. Mientras que bandas como Judas Priest ya tenían reconocimiento internacional, otras como Iron Maiden y Def Leppard comenzarían sus trayectorias desde abajo, siendo parte de la escena en las calles. Con sus letras forjarían los intereses y los códigos de la subcultura metalera e influenciarían a los jóvenes bien a los excesos como al autocriterio y a la literatura fantástica, entre otros temas. Por aquellas fechas, los medios no estaban interesados en cubrir ni difundir el heavy metal, pues se consideraba un género caducado. Ante estas circunstancias, comienza lo que es considerado el mayor logro del heavy metal. Estamos hablando de la producción y distribución de material musical de manera independiente, con bajos recursos. Se comenzó a autodistribuir el contenido de boca en boca, de mano en mano, como se podía. Esto dio paso más adelante a pequeños sellos discográficos especializados en la distribución del heavy metal, que al estar alejados de las grandes corporaciones, permitió que los músicos experimentaran con un sonido más honesto y agresivo. Y a través de este camino aparecieron varios personajes que serían claves para consagrar el tipo de mercado, sembrando en la cultura metalera la idea de que el trabajo underground es, por su honestidad, más valioso que el comercial. En cuanto a personajes que definieron la senda que tomaría el heavy metal, tenemos a Jeff Barton, periodista británico que trabajó con la revista Sounds cuando tenía apenas 19 años. Y gracias a su artículo, esta fue la única revista interesada en difundir información metalera. Fue él quien bautizó el movimiento como la segunda ola del heavy metal británico, utilizando dicha frase en una reseña del concierto de Angel Witch, Iron Maiden y Samson, el 8 de mayo de 1979, en el Machine Music de Londres. Otra figura trascendental en la evolución del género es Neil Kay. Fue el encargado de la discoteca londinense Van Wagon, que posteriormente cambiaría su nombre a Heavy Metal Soundhouse y la convertiría en un recinto especializado en el hard rock y el heavy metal, transformándose en un verdadero santuario para el metal que pasaría a la posteridad como un espacio legendario en donde esta subcultura cobró más forma. Kay realizaba concursos de bandas donde el público podía votar por sus grupos favoritos y las canciones más aclamadas las enviaba en un recopilatorio de 100 tracks a las tiendas de discos y a la revista Sounds. Entre los años 1978 y 1981, el metal estaba en su más alto auge. El bar Heavy Metal Soundhouse y la revista Sounds se encargaron de darle voz al movimiento, creando toda una red de comercio underground. Nacieron bandas legendarias como Venom, Girl School,
Tank. Las bandas más importantes como Iron Maiden, Def Leppard, Saxon autoproducían su disco y los distribuían en los conciertos o por correo a pedido. También las bandas de la primera ola, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, obtuvieron la motivación y el interés de la comunidad para reaparecer en los escenarios. La distribución independiente, alejada de las grandes corporaciones, permitió un escenario fidedigno y artístico, donde la cultura metal se autodefinía y autogestionaba. Pronto, más medios de comunicación fueron interesándose en el material que provenía de esta subcultura. Pero en la nueva década de los 80s, sucedería algo que cambiaría el destino del metal para siempre. Y nos detenemos en 1980 con la primera parte de la brevísima historia del metal. Si conoces otro dato importante de la historia del metal hasta finales de los años 70 que no fue citado aquí, o algún otro dato curioso, aporta tus conocimientos en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas y le des like, porque de esta manera creceremos como comunidad para seguir difundiendo este tipo de contenido. Puedes compartir este video con tus amigos o tu familia para que conozcan un poco sobre los orígenes de nuestra cultura, por amor al metal.